la estén pasando súper bien. Hola, hola, espero que todos estén muy bien, que la estén pasando muy bien, que estén avanzando mucho en sus tesis doctorales y que, bueno, pues las sesiones que estamos desarrollando les sirvan, puedan ser de interés y, bueno, reitero mi disposición siempre de, bueno, compartir con ustedes, acompañarlos en la medida de lo posible y que evidentemente el resultado final que vamos a estar obteniendo, que es su tesis doctoral, bueno, pues alcance los niveles deseados. Estamos en estos momentos, bueno, como todos conocen, trabajando con el plan de actividades docentes. Empezamos por la semana número 1, donde hicimos toda una serie de actividades que yo les recomiendo que vuelvan a chequear. En la semana número 2 trabajamos con el diseño teórico y el marco conceptual, o sea, toda la parte del marco teórico y el marco conceptual de la investigación. Y habíamos visto como plan de acción fundamental, bueno, el trabajo con el marco teórico. Para ello yo le había pedido que buscaran fundamentalmente cuáles son las brechas teóricas que podían ustedes identificar y bueno, que si ya tienen su mapa conceptual actualizado, lo estuvieran trabajando. Precisamos muy bien que es necesario diferenciar entre el estado del arte, o sea, toda la revisión de la literatura, el marco teórico con las teorías y modelos, el marco conceptual con todo el aparato, las variables conceptuales y el marco contextual en el que desarrollan la investigación. Esto tienen que tenerlo muy clarito, esto tienen que tenerlo muy bien estructurado y sobre todo muy bien diferenciado. Para ello yo les di toda una serie de puntos a tener en consideración con respecto a cada uno de los marcos. En la semana anterior habíamos visto la entrega de un mapa conceptual del marco teórico. Aquí hubo algunas cositas que quiero plantearles y que quiero ver con ustedes. Déjame buscarlas por acá. Yo voy anotándolo todo lo que voy revisando. Eh, Le había planteado, bueno, en primer lugar, algunos no hicieron realmente marco teórico, hicieron marco conceptual, tienen que ver las diferencias. Y en el marco teórico yo pretendía que ustedes trabajaran sobre todo con las teorías y aquellos modelos que le pueden servir de base a la investigación que están desarrollando. Otra cuestión es que muchas veces los modelos conceptuales, aunque deben hablar por sí, estos modelos evidentemente deben tener, en caso que así lo requieran, una leyenda, o sea, si usamos colores diferentes, si usamos líneas con flechas, etcétera, etcétera, hay que indicar lo que cada una significa, sobre todo si usamos líneas de punto, líneas continuas y toda una serie de diferencias. Bueno, pues el que lo va a leer espera que esto también sea diferente y tampoco es realmente lo que pretendía la operacionalización de las variables. Otra cosa, hay que chequear muy bien lo que se está pidiendo para que sepamos lo que debemos entregar, ¿vale? Con respecto a esto, les voy a recomendar lo siguiente. Esto es una sugerencia. Evidentemente, ustedes tienen un comité tutorial y tienen toda una serie de avances. Yo cuando voy a analizar una teoría para hacer el análisis de la teoría, yo sigo estos puntos que tengo aquí y se los comparto para si es de utilidad para alguno de ustedes. Yo hago una tabla de cada una de las teorías donde identifico la teoría y los representantes, ¿vale? Para presentar la teoría y los autores claves que me proporcionan el contexto en el que voy a estar trabajando y ahí le pongo las preguntas que yo me hago cuando trabajo con cada uno de estos bloques. Ustedes pueden hacer una captura de pantalla, ustedes pueden detener el video aquí, si gustan analizarlo en más profundidad, tomar alguna nota. Que les pueda servir, pero sí es muy importante que sepan trabajar con las teorías. La teoría no es solamente enunciarla, sino trabajarla y que sirva realmente como sustento a la investigación. En segundo lugar, trabajo con la disciplina o la escuela para ubicar la teoría en un campo del saber, ¿verdad? En un campo del conocimiento, sobre todo en qué disciplina, en qué área del conocimiento se encuentra ubicada para yo poder comprender, porque cada teoría tiene un contexto que está determinado por el área del conocimiento. Después analizo los principios fundamentales, o sea, explico cuáles son los pilares y cómo se contrastan con otras visiones la formulación de esta teoría. En cuarto lugar, analizo cuáles son las aportaciones y evidencias. Esto muestra la solidez y la utilidad científica que tiene la teoría, o sea, en esas principales aportaciones a el conocimiento y que me sirven a mí como soporte a mi investigación. En quinto lugar, trabajo los conceptos claves. Fíjense, aquí son los conceptos claves de la teoría. Evidentemente están relacionados con las variables conceptuales o conceptos claves de mi investigación,
pero evidentemente son los conceptos que están asociados con esta teoría, que son inherentes a esa teoría, que están implícitos en esa teoría. Después hago el análisis de las suposiciones, de las metodologías, para un poco conectar cuáles son los principios y los conceptos, sobre todo en la pregunta del cómo se estudian y se abordan los fenómenos desde la perspectiva de esta teoría. Después hago el análisis de la comprensión del problema. Este es un punto muy importante, este es un punto determinante, porque aquí ustedes deben sintetizar todo lo anterior para explicar cómo este prisma, cómo este lente de la teoría me ilumina, me da luz, me da espacio para el estudio que yo estoy realizando. Evidentemente, a partir de ahí, bueno, pues lo que hago es la relación entre teorías. O sea, si tengo más de una teoría, como es lo más lógico y lo más esperado, al igual que los modelos, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a integrar y mostrar cómo se integran estas teorías, o sea, qué relaciones existen entre las teorías, entre los modelos, o sea, qué aportan los modelos conceptuales y las teorías como base para el estudio que estoy realizando. Aquí les pongo un ejemplo de la tabla que yo hago por cada teoría. Yo pongo la teoría, pongo los representantes, o sea, quién es el proponente de la teoría o quiénes son y los autores clave. Este análisis lo hago basado en el objeto de estudio de mi investigación. O sea, yo escribo brevemente lo que estoy haciendo. Aquí entonces trabajo los puntos que les decía anteriormente. A la derecha le describo lo que voy poniendo en cada uno de los espacios, o sea, la reflexión del contenido que quiero listar en cada uno de los espacios, de forma que mis teorías me quedan completamente estructuradas. Yo les recomiendo a todo el mundo que tenga esto, ¿vale? De sus teorías. Yo sé que están trabajando con ella. Es posible que esto les haya tomado ya un tiempo de análisis anterior, pero ahora lo pueden sistematizar en estas tablas, en estos cuadros, o si gustan hacerlo de manera literal, pero realmente como lo más lo he visto en la literatura y como se recomienda, es en el formato de tabla. Y aquí tienen una tabla ya de una teoría, la teoría de la estructuración, que la uso yo para el análisis de las tecnologías digitales en clases de aquí de la universidad. Y entonces ahí la voy completando. Yo no la voy a leer. Aquí la pueden ustedes parar el vídeo o la pueden tomar una captura de pantalla, como ustedes quieran, para que ustedes se den cuenta de qué se va poniendo en este caso. Sobre todo aquellos que tienen un poquito más atrasado este ámbito de las teorías, pero que esto es imprescindible. Sin eso, realmente no hay investigación. Sin eso, ustedes no pueden analizar e interpretar los datos que tienen. Por tanto, esto es importantísimo que esté muy bien estructurado. Esta semana pasamos del marco teórico al marco metodológico. El objetivo fundamental de aquí es asegurar que la metodología que ustedes están trabajando sea lo más robusta, que ustedes piensen cuán robusta es la metodología, qué es reproducible o cuán reproducible puede ser y que esté muy bien justificada. La metodología tiene que ser reproducible, por tanto, la sección del marco metodológico en la tesis doctoral tiene que tener un espacio amplio, un espacio importante, una contribución significativa a el estudio de el objeto que ustedes están trabajando. Entonces, en este caso, yo me voy a referir, bueno, a los tipos de diseños, tanto mixtos, cualitativos, cuantitativos, que ustedes hayan hecho, la validez y la confiabilidad, y sobre todo la ética de la investigación. En estos momentos es muy importante, ¿vale? Mi idea era desarrollar un taller de justificación de la metodología, sobre todo haciendo un rol de peer review en grupos, pero bueno, como pasamos a esta otra modalidad, creo que ustedes van a reflexionar cada uno con respecto al mismo y van a preguntarse también cuáles pueden ser las interrogantes que el comité evaluador le puede hacer sobre la metodología. Aquí les pongo una serie de herramientas con las cuales se puede trabajar, alguna literatura, y la evaluación en esta semana es la entrega de una justificación metodológica escrita de una página, ¿vale? Esa página no va a ser de texto, va a ser un esquema, van a elaborar un esquema de su metodología, pero siguiendo los pasos que yo les voy a dar y les va a quedar estructurado de esa manera. Es importante entonces, como tienen en el plan de actividades docentes que yo les compartí,
En esta semana corresponde al punto B, el plan de acción por componente. Fíjense que trabajamos marco teórico, primer componente, estamos trabajando el metodológico de segundo componente y el objetivo es precisamente lo que le había comentado anteriormente. Por tanto, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Ustedes deben justificar por escrito cada elección metodológica, sobre todo muestreo, instrumentos, análisis. Deben probar además algunas herramientas de análisis con las cuales están trabajando con datos prueba y posteriormente, bueno, pues ya con los datos de la validez que pueda tener para su investigación. Y además deben redactar una sección de limitaciones metodológicas. Esto es importantísimo que ustedes tengan muy claro las limitaciones e implicaciones que puede tener su metodología a la hora de trabajar. Yo trabajo con esta idea siempre, o sea, yo parto de la teoría cuando voy a usar esta vía, ¿verdad? Del conocimiento, parto de la teoría con la construcción de un modelo teórico, paso a la metodología, a la estructuración de métodos, procedimientos, técnicas. De esta forma, transito hacia la práctica transformadora, en este caso con experimentación, con validación, con constatación, como lo están haciendo ustedes, y propongo finalmente cómo hacer el seguimiento y evaluación, de manera que transito de lo abstracto a lo concreto y esto me va dando un ciclo y bueno, también va a variar en dependencia, reitero, de la vía inductiva o deductiva del conocimiento que estamos utilizando, ¿vale? Para la operacionalización que algunos me pusieron en la tarea, yo sigo este esquema, se los recomiendo y es muy útil para que lo vean de manera frontal, para que lo vean de manera visual. En este caso, ustedes, bueno, pues tienen sus variables. Cada una de las variables, yo hago la definición conceptual, hago la definición operacional, no es lo mismo, chequéenlo muy bien, identifico los tipos de variables que voy a utilizar, cuantitativas o numéricas, discretas o continuas, y estas pueden ser, bueno, pues de carácter cualitativas o categóricas y pueden ser también dicotómicas o policotómicas, ¿vale? Y posteriormente analizo la escala de medición, tanto por intervalo de razón como nominal y ordinal. Determino cuáles son las dimensiones de cada una de estas variables, los indicadores para la medición de cada una de estas dimensiones y los instrumentos con los cuales yo voy a trabajar estos o voy a materializar la valoración de estos indicadores. Yo les recomiendo que hagan esto para que lo tengan también en limpio y les va a servir muchísimo a la hora de hacer su defensa y además de comprender lo que ustedes tienen. Tienen que saber clasificar muy bien las variables, por lo menos en cuanto a estos criterios, hay muchos más criterios de clasificación que yo posiblemente esté abordando, quizás algunos más, recordándoles, porque recuerden que aquí yo solamente estoy haciendo un apoyo, estoy haciendo una pequeña contribución paralela al trabajo que ustedes están desarrollando. Así es como a mí me gusta ver el diseño metodológico. Para quien todavía no tiene claridad absoluta en cómo lo va a estructurar o cómo está constituido, yo comienzo con los fundamentos del diseño, o sea, el enfoque y tipo de investigación, la unidad de análisis, la población y la muestra, y la operacionalización de la investigación. A partir de ahí, estructuro la parte que tiene que ver con las estrategias de recolección y análisis de datos e interpretación, por supuesto, donde voy a analizar primeramente los métodos, técnicas y procedimientos, después los instrumentos y fuentes de datos y por último las estrategias de análisis e interpretación de los datos. O sea, esta sesión es importantísima porque, bueno, me establece cómo se va a proceder con el análisis e interpretación de datos. Lo pueden hacer o normalmente se puede hacer, bueno, pues el análisis e interpretación de datos cualitativo, el análisis e interpretación de datos cuantitativo, y lo pueden estructurar de acuerdo a las especificidades de cada una de las investigaciones. Esto es solamente una guía para que podamos ubicarnos y comprendernos, ¿vale? En la fase número 3 paso ya a la gestión y aplicación y ahí es donde establezco las etapas y fases de la investigación, el cronograma de actividades, la estrategia para la adopción y socialización, el seguimiento y evaluación, las consideraciones éticas y finalmente identifico con claridad cuáles son los resultados y productos que yo espero, o sea, qué, quién y toda una serie de preguntas que responden a esto. Entonces, de manera que yo mi diseño metodológico lo hago de esta manera, de forma tal que el marco metodológico se va a parecer mucho a estos puntos que le estoy comentando, ¿vale? O sea, el diseño en la etapa de planificación y el marco metodológico en la etapa ya de materialización y de implementación práctica. Para ello, como ustedes pueden ver aquí, yo comienzo siempre con el enfoque y tipo de investigación. Yo creo que todos ustedes tienen que tener muy clarito
el hecho de la clasificación de su investigación. Tienen que identificar muy bien cuál es el paradigma de su investigación con que están trabajando. En segundo lugar, a mí me gusta trabajar con los enfoques de la investigación según la naturaleza de los datos, bien sea cualitativo, cuantitativo o mixto. Después, los enfoques de la investigación según la vía de razonamiento, en este caso, la vía inductiva o la vía deductiva. Número cuatro, los enfoques de la investigación de acuerdo con la participación de las disciplinas, o sea, si la investigación es disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, ¿verdad? Donde se trabajan con diferentes ejes transversales de varias disciplinas. Después establezco, fíjense que en rojo le pongo primero el paradigma, en azul le pongo los enfoques con que yo trabajo y en verde le pongo las tipologías. El número 5, los tipos o niveles de investigación según la vía metodológica, exploratoria, descriptivo-fenomenológica, comparativa, relacional, explicativo-causal, predictiva, etcétera. O sea, hay muchas clasificaciones que abordan esta tipología. En sexto lugar, el tipo de investigación según el propósito o finalidad, o sea, la vía de conocimiento, si la investigación es fundamental, teórica o básica, que es lo mismo, o si es aplicada, empírica o práctica. Y ahí voy explicando muy bien, en este punto se debe trabajar con mucha detalle para que quede muy bien clara la investigación. En séptimo lugar, el tipo de investigación según el diseño de la investigación, si es experimental, si es cuasi experimental, si es no experimental. El tipo de investigación según la temporalidad, longitudinal, transversal, por secciones, cruzada, pronóstico. Y el tipo de investigación según el ámbito, si es territorial, si es empresarial. Todo esto estoy convencido que ustedes se lo saben. Solamente le estoy ordenando, sobre todo para la tarea que quiero esta semana, para que ustedes reflexionen y piensen sobre cómo la investigación de ustedes se clasifica de acuerdo a cada uno de estos indicadores. El que quiera le puede, bueno, pues pueden tomar también captura de pantalla o como quiera y lo pueden después convertir en texto y le pueden poner, no me tienen que entregar nada, yo les voy a decir lo que me tienen que entregar nada más. Esto es para que ustedes practiquen, para que ustedes ejerciten, para que ustedes vean qué tienen y qué no tienen, o sea, lo que les puede estar faltando puede ser un área de oportunidad para la mejora y en definitiva, si nunca has pensado en alguno de estos indicadores, dice, bueno, mira, yo nunca había pensado en la clasificación de la investigación según un tal indicador, bueno, voy a pensar, voy a dedicar un pensamiento a mi investigación de qué tipo es, qué enfoque utiliza, cuál es el paradigma que orienta el desarrollo de la investigación. De manera que esto corresponde, todo lo que estoy comentando, a la fase número 2 del el planteamiento general de la metodología. En este caso, las estrategias de recolección, análisis e interpretación. Para ello, yo siempre parto de los métodos, técnicas y procedimientos, o sea, seleccionar los métodos generales y las técnicas específicas relacionadas con los métodos. O sea, no es lo mismo técnica que método que procedimiento. Cada uno es un constructo diferente y responde a intereses de la investigación diferente. Por tanto, deben señalar muy bien cuáles son los métodos, las técnicas y procedimientos. Yo le tengo una tablita de cómo lo hago yo con un método para que ustedes lo observen. Después trabajo los instrumentos y las fuentes de datos, o sea, el diseño de los instrumentos concretos, la guía de entrevista, los cuestionarios. Yo sé que todo esto lo deben tener hecho, es solo para que lo organicen estructuralmente como parte de su informe de investigación, de su tesis doctoral. Y por último, trabajo la estrategia de análisis de datos, o sea, cómo se procederá con la información o cómo ya se procedió a hacer los análisis, sobre todo los análisis estadísticos, la triangulación, en los análisis de contenido, en definitiva, lo que cada quien está haciendo como parte del análisis e interpretación de datos. Aquí les pongo una comparación para que ustedes vean que el método de investigación no es lo mismo que la herramienta de investigación o el instrumento, ¿verdad? Se diferencian en cuanto a su naturaleza, el alcance, la función y les pongo un ejemplo de cómo se puede hacer. A mí lo más que me interesa y siempre le preciso con los grupos que trabajo en que el método responde al cómo y el instrumento responde al con qué. Por tanto, el método es la estrategia general y el instrumento es la herramienta concreta con lo que voy a materializarlo. Pero hay una relación muy directa y estrecha entre el método y el instrumento que si no la consideramos, evidentemente hay una desalineación en la estructura de metodológica que estoy utilizando. Por tanto, a mí me gusta mucho hacer una tabla que recoja el método y cómo cada método se corresponde con los instrumentos. Si no hay una correspondencia, está faltando algo. Si yo tengo un método que no deriva en instrumentos para
el trabajo no hay un problemilla ahí. Y si por el contrario tengo herramientas o instrumentos que no derivan o no están relacionados con un método, también puede haberlo. Entonces pueden analizar esto también con detalle. De manera que la sección de métodos, técnicas y procedimientos es muy importante como parte de la investigación que ustedes están desarrollando. Aquí les pongo un ejemplo de cómo yo lo hago en alguna investigación, ¿verdad? El método, por ejemplo, yo tomé el caso de la observación científica como método empírico, pongo las modalidades que voy a utilizar del método, las técnicas, sobre todo cualitativas, para la recolección, el registro, análisis e interpretación de datos, y las técnicas de observación basadas en la comparación, en la interpretación y el ordenamiento. Y traigo el ejemplo del método de observación científica porque yo creo que todos van a usarlo, bien sea directa o indirecta, participante o no participante, estructurada o no estructurada, de campo o de laboratorio, o individual o en equipo, pero lo van a hacer. Y aquí les pongo el procedimiento de cómo hago la observación, ¿vale? Los pasos que sigo, el algoritmo del procedimiento que sigo y los instrumentos con los cuales trabajo este método. En este caso, los instrumentos evidentemente me van a dar una forma de materializar o concretar este método que estoy aplicando. Esto lo tienen que tener muy claro en cada método que ustedes están trabajando, tanto de los métodos teóricos como de los métodos empíricos, pero evidentemente en aquellos métodos que son más importantes para el trabajo que ustedes están desarrollando. De manera que aquí pueden ver qué relación hay entre el método, la técnica, el procedimiento y el instrumento, lo que les va a orientar metodológicamente mucho a ustedes. Aquí le pongo los dos grupos de métodos que yo utilizo. Hay muchas clasificaciones de métodos. Ustedes tienen que tomar una, la que ustedes quieran defender. A mí me gusta mucho trabajar con esta porque me diferencia, me permite establecer una marcada diferenciación entre los métodos teóricos, que son los que están relacionados con el pensamiento lógico y el razonamiento, los métodos empíricos que se relacionan con la observación directa o indirecta de la realidad, sobre todo a través de la investigación de campo, y los estadísticos matemáticos, los cuales me permiten el procesamiento, ¿verdad? A través de el trabajo que estoy realizando. Y aquí le pongo, bueno, pues la finalidad de cada uno. Estas son cosas teóricas que ustedes se deben saber seguramente sin problema de ningún tipo y desde hace mucho tiempo, pero yo quiero organizárselos para que lo vean ya un poquito más estructurado y puedan responder de una forma más clara a la tarea que les estoy poniendo. Yo no les voy a explicar esto, yo les voy a decir nada más algunos ejemplos de métodos teóricos con los que yo organizo mi información: el análisis histórico, lógico, el análisis síntesis, la inducción-deducción, el hipotético-deductivo, el sistémico-estructural, la modelación y la revisión de literatura, bien sea revisión sistemática o cualquiera. Si quieren, después le paso una diapositiva con los tipos de revisión de literatura para que vean qué cantidad tan diversa de revisiones de literatura puede haber. Igual le hago con los métodos empíricos. Yo trabajo fundamentalmente con la observación, con la medición, con las encuestas, con la entrevista, con los grupos focales, con los estudios de caso, con la experimentación y los cuasi experimentos y toda una serie de métodos que me puedan dar evidencias empíricas. Hay muchísimos más. Cada una de las investigaciones de ustedes va a responder a diferentes métodos o métodos que condicionan su investigación, pero los deben estructurar así muy bien. Yo les pongo aquí una breve observación con respecto a las características que debe tener ella para que, o sea, los métodos para que los puedan materializar. Y de los estadísticos matemáticos, bueno, pues lo que ustedes conocen exactamente, la estadística descriptiva que están utilizando, la estadística inferencial, que me imagino que ya todo el mundo la está trabajando, el análisis multivariante, que es muy importante para los análisis múltiples de variables, ¿no? Y entender muy bien los patrones que son inherentes a estos análisis, los modelos econométricos que se utilizan y son muy valiosos en nuestra área del conocimiento, los análisis de serie temporales, los análisis envolventes de datos, los modelos de ecuaciones estructurales, etcétera. Hay muchísimos más, pero bueno, aquí organizo algunos de los que yo más valor le doy para las investigaciones que yo realizo. Esto ustedes van en sus casos a identificar, bueno, pues cada uno cómo lo hace en su investigación. En cuanto a la tarea de esta semana, la calendarización de los entregables, estamos en semana número 3. El entregable es la justificación metodológica de su marco metodológico, ¿vale? Eso es lo único que me tienen que entregar. Todo lo anterior es para que reflexionen, para que piensen, para que avancen,
para que usen si les es de utilidad en algún momento cualquiera de estas informaciones. Lo que ustedes van a hacer hoy es en una hojita un esquema de la justificación metodológica. Por tanto, el objetivo es desarrollar un esquema detallado de una página, un esquema nada más en una página que sirva como columna vertebral para redactar la justificación metodológica de la tesis doctoral. Este esquema debe demostrar coherencia, rigor y una defensa argumentada de las elecciones metodológicas que ustedes tienen. Como instrucciones deben completar los siguientes apartados con frases concisas, preguntas guías y palabras clave. No redacten a un párrafo completo hasta que la parte de la orientación de la tarea que les diga. Se trata nada más de mapear la lógica de la argumentación que ustedes hacen de la metodología. Entonces, este ejercicio que les pongo a continuación no me lo tienen que entregar. Lo único que me tienen que entregar es lo que le voy a orientar al final. ¿Vale? Ahora, para elaborar este esquema, para que no nos ocurra como pasó con la teoría, les voy a dar ya desde ahora los pasos que deben seguir para elaborarlo, ¿vale? Y esto les va a ayudar cantidad, en serio. Ténganlo como una guía y no lo vean como un tiempo que tienen que ocupar, ya que tenemos tan poco tiempo, sino como algo que les va a ayudar a mejorar su sección metodológica. En este primer lugar, quiero plantearle las conexiones epistemológicas y teóricas que tiene, o sea, el por qué. Aquí van a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se alinea la metodología con el posicionamiento epistemológico, ejemplo, constructivista, positivista, pragmático, con el marco teórico? Y ya hay una diapositiva anterior donde yo les indicaba cómo hacer, o bueno, cómo pensar sobre esto. Y aquí le pongo, bueno, pues la tarea que van a hacer, no para entregar, para pensar, para ordenar, para anotar y para reflexionar. En segundo lugar, van a ver la defensa de las decisiones metodológicas, o sea, el qué y el cómo. La pregunta aquí sería, ¿por qué esta es la mejor opción para responder a la pregunta de investigación? Entonces, yo lo hago con esta tablita, les puede servir también, aunque sea solo para pensar. Recuerden, esto no me lo tienen que entregar. Hay una decisión metodológica que consiste en el diseño general, por ejemplo, un estudio de caso múltiple, fenomenológico, experimental mixto. En segundo lugar, la estrategia de recolección, en este caso a través de entrevistas semiestructuradas, observación participante, encuesta. Y por último, la estrategia de análisis, por ejemplo, el análisis temático, la estadística inferencial, el análisis de contenido. Y yo para cada uno de estos aspectos voy analizando cuando explico estas materias las alternativas consideradas, la razón para la elección y cómo se aborda la limitación o riesgo potencial. Si hacen esto, les va a quedar una claridad enorme para su investigación. En la parte 3 van a ver qué coherencia interna tiene su investigación utilizando el triángulo de la investigación, o sea, cómo dialogan las preguntas, los objetivos y los métodos y técnicas de análisis. El triángulo de la investigación es muy importante porque les permite una alineación y establecer una comprensión muy importante entre las preguntas, los objetivos, los métodos y técnicas. Recuerden que métodos, técnicas y procedimientos lo vamos a analizar juntos. Y aquí yo les proponía cómo yo lo hago. Yo hago un dibujo a mano alzada de un diagrama que muestre la alineación entre estos elementos que le daba anteriormente y me voy preguntando, bueno, el objetivo específico, la pregunta asociada, el método y técnica de recolección, la técnica de análisis, el tipo de evidencia general. Todo esto ustedes deben haberlo recibido en la metodología de la investigación que llevan con sus directores de tesis. De una forma o de otra no tiene que ser igual, ¿vale? Por tanto, yo me imagino que ustedes tienen todo este conocimiento previo. Ahora estamos ordenándolo, estamos organizándolo, estamos reflexionándolo para que ustedes puedan construir el modelo o el esquema que yo quiero. O sea, primero hacen la parte número 1, reflexionan y piensan con esa pregunta. Número 2, reflexionan y piensan con la pregunta número 2. Número 3, reflexionan y piensan con la pregunta número 3. Y número 4, se hacen la pregunta, ¿qué medidas tomarías para garantizar la calidad científica y ética de tu proceso metodológico? No hay que entregar nada, solamente ver la validez, confiabilidad, rigor y consideraciones éticas, porque todo esto lo vamos a concretar en el entregable de esta semana, que es el esquema de este punto que aparece en la parte derecha de la diapositiva. O sea, con los 4 puntos anteriores vamos a construir la estructura propuesta de justificación. Una página. ¿Cuál es la tarea?
Con base en la reflexión que puedan haber hecho anteriormente de su tesis, van a proponer los títulos y su apartado que tendrán la justificación en el orden lógico que les voy a poner. Por ejemplo, yo les recomiendo que en esta estructura, en este esquema, pongan el punto de partida epistemológico y teórico, esto ya lo vieron, en el punto número 1 de este ejercicio. Segundo, el diseño de investigación y estrategia general, o sea, que hagan un pequeño resumito del diseño de la parte 2. Tercero, las estrategias de recolección de datos con una justificación y procedimiento. Esto está en la parte número 2. Número 4, las estrategias de análisis de datos con la justificación y el procedimiento, lo cual está también en la parte número 2, que planteen cuáles son los criterios y el rigor y consideraciones éticas, una síntesis de la parte número 4, y por último las limitaciones del diseño metodológico y su posible mitigación, que sería la reflexión final. Entonces, reitero, en una única hojita deben poner estos 6 puntos como mejor a ustedes le convenga, como mejor lo comprendan. O sea, hagan la idea que van a estudiarlo, es lo que me interesa. Están estudiando, están pensando, están reflexionando, entonces van a agrupar eso en su esquema. Lo pueden hacer como ustedes gusten, lo pueden hacer de la manera que más le convenga, en forma de esquema. No me lo pongan en forma de texto lineal, sino en forma de un esquema que les permita a ustedes ver una estructuración metodológica completa desde lo epistemológico hasta la concreción y el análisis de esa metodología, ¿vale? Esto les va a ayudar muchísimo a mejorar la metodología que ustedes tienen ya escrita, a ver qué les falta, a ver qué tienen, qué no tienen. Y reitero, es un esquema sencillo, no es un esquema que tenga mayor nivel de complejidad que estos punticos que le estoy poniendo aquí, ¿vale? Lo pueden hacer a mano alzada si gustan. El que lo quiera hacer a mano alzada y lo escanea y me lo pasa, no hay problema. Para mí está bien también, ¿vale? Lo pueden hacer de manera digital y lo guardan ya como parte de los productos de su investigación. De hecho, esto casi que da un artículo, prácticamente si se ponen a meditar, porque de la parte metodológica de su investigación también pueden hacer artículos, pueden escribir y pueden difundir cosas que sean replicables, cosas que ustedes están validando a partir de la teoría preexistente y que metodológicamente puedan tener un valor, ¿vale? Entonces, con respecto a la hoja de ruta de mejora de la tesis doctoral, quiero hacer el seguimiento y evaluación. Para ello, ustedes van a hacer la autoevaluación mensual, preguntándose, ¿he avanzado en mis áreas críticas? Tienen que tener muy bien identificadas las áreas críticas. Yo no le hice ningún comentario, algunos se evaluaron con la máxima puntuación en la escala Likert en todos los puntos, pero métanle un poquito más de cabeza para que ustedes vean cuántas cosas hay que mejorar, cuántas cosas hay que hacer y cuántas cosas hay que avanzar. En segundo, he utilizado la retroalimentación recibida, no solo la mía, sino la retroalimentación que ustedes reciben del comité doctoral y de su sínodo, las de ustedes mismas, las que ustedes puedan consultar por otras vías. Y si los entregables cumplen con los estándares internacionales, o sea, estos entregables evidentemente en el ámbito internacional pudieran tener valor o es sencillamente una tarea que hicimos por hacer y nada más. Esto les da también un mayor rigor científico a su investigación. Por último, esto no tiene nada que ver con la tarea, no hay que hacerlo. Esto se lo doy nada más para aquellos que aún no estén claros en alguna parte de su investigación o no hayan llegado a materializarlo de esta forma. Yo normalmente hago una ficha técnica y oriento en las clases de investigación a los participantes a hacer una ficha técnica del estudio empírico donde cubro estos puntos y eso me da una claridad tremenda de lo que estoy trabajando. Entonces, la ficha técnica del estudio empírico es muy útil para ustedes. Vean cómo incluye toda una serie de elementos que ustedes deben tener ya definidos y si se lo ponen al lado en breve, un resumen breve, le va a dar tremendo tamaño de idea para su investigación. Y la otra cosa que hago es la ficha de flujo lógico y la alineación metodológica de la investigación. A veces el sínodo y los profesores, los directores, le están diciendo, hay falta de la alineación, hay falta, el flujo no está claro, qué sé yo. Háganlo aquí para que lo vean con el título de la investigación, las variables conceptuales, su pregunta o preguntas de investigación, los objetivos,
la hipótesis o el supuesto. Recuerden que si la investigación es mixta, se espera que tenga hipótesis y supuesto a menos que lo hayas podido concretar en la modalidad mixta, las variables operacionales, las tareas de investigación, los resultados esperados, las conclusiones hasta donde las tengas o como las tengas ya estructuradas, las limitaciones que vas descubriendo de tu estudio y las recomendaciones para futuras investigaciones, porque todo esto va a ser parte de tu informe. Eso lo tienen. Yo no quiero que me entreguen, no necesito que me entreguen ni ficha técnica de estudio, es una recomendación, es un instrumento que le estoy dando para que ayudarlos a que puedan avanzar más y mejor, y esta tampoco me la tienen que entregar. Lo único que hay que entregar es eso que está en la parte derecha, una hojita o un esquema que marque la estructura y propuesta para la justificación de su marco metodológico, no teórico, ni conceptual, ni contextual, porque ya todo eso lo vimos y aquí en una presentación también lo analizamos. De manera que dejo de compartir. Eso es lo que tenemos realmente para trabajar. Agradezco, bueno, pues muchísimo su atención. Ojalá les pueda servir de algo y no sea una carga, no lo vean como eso. No me vayan a decir que el trabajo y qué sé yo, yo sé que tenemos trabajo, pero de veras hay que dedicarle un tiempecito a esto y yo creo que esta va a ser la mejor manera o una de las muchas múltiples que le ha dado este doctorado para que ustedes puedan adelantar. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien y muchos éxitos.